Déjenlo verdeante, que se vuelva. Permitidle que salga de la fiesta a la terraza donde están los dormidos. La errante chispa de su verde errante trazará círculos frente a los dormidos de la terraza. La seda de su solapa escurre el agua repasada del tritón y otro tritón sobre su espalda en polvo. Dejadlo que se vuelva, mitad ciruelo y mitad piña laqueada por la frente. Sea maldito el que se equivoque, y te quiero ofender, riéndose de tus disfraces. Las formas en que utilizaste tus disfraces hubieran logrado influenciar a Baudelaire. Los dormidos en la terraza, que tú tan solo tocabas quejumbrosamente, escupían sobre el tazón que les llevabas a los cisnes. Cuidado, él sigue oyendo cómo evapora la propia tierra maternal, compás para el espacio coralino. Su tos alegre sigue ordenando el ritmo de nuestra crecida vegetal. Ninguna estrofa de Baudelaire puede igualar el sonido de tu tos alegre. Ahora ya sabemos el esplendor de esa sentencia tuya. Quisiste llevar el verde de tus ojos verdes a la terraza de los dormidos invisibles. Por eso, aquí y allí, con los excavadores de la identidad, entre reseñadores y sombrosos, abres el quitasol de un inmenso eros. Haces después de muerto las mismas iniciales. Llevaste nuestra luciérnaga verde al valle de Proserpina. Sigue trazando círculos en torno a los que pasean por la terraza. La chispa errante de tu errante verde. Déjenlo que acompañe sin hablar. Permitidle blandamente que se vuelva. Nuestro escandaloso cariño te persigue y por eso sonríes entre los muertos. Pues habiendo vivido como un delfín muerto de sueños, alcancé hasta morir muerto de risa. Tu muerte podría haber influenciado a Baudelaire. Permitid que se vuelva, ya nos mira. Bueno, Oda a Julián del Casal, de José Lezama Lima, 1963, con ocasión del centenario del nacimiento del poeta habanero. Dos grandes, por tanto, que dialogan entre sí, dialogan también con más nombres y con terceros. Dos grandes, pero no siempre fue así. La figura de Lezama, hoy ya indiscutiblemente una de las grandes de la literatura contemporánea en América, ha sufrido esos avatares esquizofrénicos, como los llama Jorge Luis Arcos, para representar el proceso de la literatura cubana. Su figura rechazada en los comprometidos años 60 por sus presuntos evasionismo, torremarfilismo, apoliticismo, silenciada como disidente en la década siguiente por el maniqueísmo ideológico que acompañó la radicalización de la Revolución cubana, se recuperaba ya póstumamente en la década de los 80 como alternativa estética al coloquialismo oficial y se canonizaba definitivamente en los años 90 como parte de los acomodos del régimen cubano al nacionalismo poscomunista, en un contexto marcado además por otras conmemoraciones con las que dialogaremos también. El centenario de la muerte de Julián del Casal, 1993, el cincuentenario de la revista Orígenes, que dirigió Lezama en el 94, y los 30 años de la novela Paradiso de Lezama, que fue prohibida en su contexto. Lezama compuso este poema, como decía, en 1963, es el año del centenario del nacimiento de Casal, que no pudo realizarse plenamente por falta de interés y de apoyo institucional. Estamos en un contexto muy convulso, eran malos tiempos para la lírica. A solo 4 años del triunfo revolucionario, en plena crisis política internacional, la crisis de los misiles, la Guerra Fría, y además en pleno florecimiento de la nueva política cultural que reguló temas y modos de escribir. Una política cultural que tildó poéticas como la de Lezama o como la de Casal, que tildó poéticas como estas como diversionismo pequeño burgués, escapismo elitista, culturalismo de espaldas al pueblo, son palabras de época, textuales, y que desembocaría poco después en el establecimiento del canon socialista realista como antídoto oficial frente a las ontologías como estas condenadas por lo que se llamó entonces su marfil de espaldas al pueblo. En ese contexto, el poema de Lezama arriesgaba un revelador ejercicio de relectura de aquel modernista habanero del siglo XIX, rechazado también en los comprometidos años 60 por argumentos similares, y hacía de Julián del Casal no ya ese esteticista neurótico y enfermo, encasillado en su torre de marfil, en su presunto evasionismo, en su presunto apoliticismo, sino hacía de él el precursor de una sensibilidad o una actitud aún compartida, que incluso surge, a veces disfrazada de novedad, en la literatura contemporánea, el culturalismo.
Otros textos suyos sobre Casal también contribuyeron a una primera transformación de la figura del poeta, que se aparta de la caricatura del raro, objeto de la burla de sus contemporáneos, para animarse de la extraña energía de una actividad visionaria y de una responsabilidad muy notable en la apertura cultural que supuso el modernismo. Porque el Casal, rescatado por Lezama, es, además de uno de esos raros de los que Rubén Darío se sintió deudor, es sobre todo el temprano traductor de Baudelaire, el temprano traductor de Maupassant, el temprano traductor de Huysmans, el temprano traductor de Verlaine, el temprano traductor, en este caso, por la vía de la éfrasis, de la pintura simbolista de Gustave Moreau, el atento cronista, en definitiva, de la modernidad que su breve biografía de apenas 30 años le permitió conocer. A esos disfraces se refiere Lezama en su oda. Como ya supo ver Rubén Darío en uno de los textos con los que dialoga el poema de Lezama, de lo moderno ha sido este el primer lírico que ha tenido Cuba, decía Darío. De todos los tiempos, su primer espíritu artístico. Casal, con una voluntad artística casi insólita hasta en su momento en la historia de la poesía cubana, hizo suyo lo foráneo, lo universal, lo moderno, lo asumió con un aire de impertinencia que hicieron exóticas, y con razón, su literatura, su conducta y su manera de vivir. A esas fantásticas visiones o disfraces culturalistas hay que adscribir también la intensa y a veces críptica intertextualidad de la oda, que, negándose a formar parte, como su autor, de ninguna generación anticasal, ni antidarío, ni antimodernista, decía Lezama, es decir, las que cronológicamente le correspondían. Dialoga simultáneamente en esa críptica intertextualidad, que de los versos los tienen completos en las fotocopias que le hemos entregado. Dialoga simultáneamente, por supuesto, con la propia obra de Casal. Aparecen referencias a sus textos, a su vida, a su obra, pero dialoga también con otros grandes, con el tempranísimo homenaje que rindió José Martí a Julián del Casal con ocasión de su muerte. Un homenaje en el que cristaliza la imagen de un Julián del Casal que murió de incomprensión, decía Martí. Murió de incomprensión en un contexto servil y deforme. O dialoga también con los textos, las múltiples referencias de Rubén Darío a su amigo Julián del Casal. Darío celebraba las japonerías de Julián del Casal, aquella instalación en la que vivía, llena de preciosidades orientales, escribe Darío. Los parasoles, los trajes de seda bordados de dragones de oro, los ricos abanicos, las lacas, los kakemonos y surimonos en las paredes, los variados marfiles que decoraban su garsonier. Pero también celebra Darío, otro de los elementos recurrentes en el poema de Lezama, también celebra Darío los lucífugos y visionarios ojos verdes de Julián del Casal. Una mirada, dice Darío, como en perpetuo asombro de haber nacido, con algo de angélico, de infantil, de extraño, de inquietante, como poseído de un daimon torturante, ingenuo y malicioso a un tiempo, paradisíaco o demoníaco por instantes, sensual y místico, viviendo una vida de libro, pobre y atormentado por todos los deseos inconseguidos y todas las indomables hiperestesias. Por supuesto, dialoga también con la propia obra de Lezama a propósito de Casal, que ocupó durante décadas los intereses del poeta cubano. El poema es a la vez homenaje, es una oda, reivindicación, el rescate al que me refería en el título, advertencia frente a las lecturas parciales que ya habían procedido en su contexto a tergiversar otros grandes nombres de la literatura cubana. Un proceso que, sobre Martí, sin ir más lejos, estaba ya muy avanzado y que acabaría repercutiendo sobre el propio Lezama. Por eso los insistentes imperativos y exhortaciones, déjenlo, permitidle que se muestre. Por eso las alusiones a los dormidos, a los excavadores de identidad, a los reseñadores y los sombrosos. Por eso las referencias a datos, anécdotas y rasgos conocidos o menos conocidos de la biografía del homenajeado. Sus visionarios ojos verdes, la tos alegre que le acompañó en su tuberculosis. De hecho, uno de los elementos del rechazo al decadentismo de Casal pasa a menudo por la retórica del cuerpo enfermo, de su cuerpo enfermo. Y lo que todavía es más significativo, por la retórica del contagio,
Ninguna estrofa de Baudelaire puede igualarse al sonido de Tu tos alegre, de Anima Lezama. También de esa mezcla de intenciones, las alusiones a su legendaria y bella muerte tras una carcajada que provocó un aneurisma. Las alusiones al misterio que abundan en el poema, al misterio al que se acogió Casal, en el que se entrecruzaban las lecturas extrañas y las actitudes extrañas en su contexto. Extrañas, raras, por no afiliarse nítidamente a la heteronormatividad ni a las exigencias del nacionalismo cubano. Colonial, en el caso de Casal, revolucionario, en el caso de Lezama. Víctima tan a menudo de acusaciones similares a las que él hubo de sufrir, Casal es elegido por Lezama no solo por esas afinidades, sino para rebatir la imagen que lo había convertido en mero epigono de descubrimientos ajenos y para convertirlo en portavoz de la conciencia moderna de un proceso subjetivo deliberadamente inserto en los cauces de un culturalismo que, en un ambiente hostil, o por lo menos nada propicio a ese culturalismo, intentaba recobrar la función del poeta. Tu muerte habrá influenciado a Baudelaire, anima Lezama a Casal en la Oda, convirtiéndolo a él en antecedente y burlando el causalismo de las influencias. Se le podría aplicar al Casal leído por Lezama lo que escribió Miguel de Unamuno acerca de Rubén Darío. No es lo suyo decadentismo, es incipientismo, decía Unamuno. No es un ocaso, es una aurora. La imagen de Casal como único escritor cubano con plan poético en el siglo XIX y su defensa de una literatura visionaria deben leerse como expresiones de la distancia que tanto Lezama como otros escritores coetáneos intentaron establecer con la creciente ideologización de la literatura cubana en el siglo XX, que amenazaba, entre otras cosas, la premisa moderna de la autonomía del arte. Así, el dandismo de Casal representó el distanciamiento de un ambiente que nada tenía que ofrecer. Transformó en poesía la interrogación acerca de cómo incorporarse a la literatura universal, exorcizó el encierro insular y la cerrazón tardocolonial en Casal, revolucionaria en Lezama, con el contrapeso del culturalismo y de la ensoñación. Encontró en el exotismo la alternativa a los moldes adocenados de la literatura nacional. Esos son también los disfraces de los que habla el poema de Lezama, además de las celebérrimas japonerías con las que Casal fue llenando su escueta vida y su modesta habitación en la azotea, tal vez la terraza del poema, en la azotea en la que se refugiaba contra las solicitaciones de la realidad. Lo que Casal significa como iniciador de una tradición en la poesía cubana lo ha demostrado la más reciente, la recuperación recentísima de Julián del Casal, o mejor dicho, de Julián del Casal leído por Lezama, por parte de los escritores postcoloquialistas que encontraron, en este caso también un antídoto contra ese discurso que copaba los concursos, que copaba las editoriales y que se convirtió en, como diría Lezama, en un dedo que señalaba un camino y solo un camino. Esa recuperación de el Casal leído por Lezama, no únicamente redundando en el mito de su eterna juventud, de poeta muerto a los 30 años, de su homosexualidad problemática o de su riguroso vivir esteticista en aquellos cuartuchos habaneros que tanto admiró Rubén Darío. Me refiero a una idea de la moral y la historia como algo que no obligue ancilarmente a la literatura. Me refiero a una religión del arte, con la que oponer lo ideal a lo real o la exaltación lírica al signo prosaico de los tiempos. Por todo eso también el escandaloso cariño que la voz poética dice sentir, y por eso la supervivencia de Casal que el poema asegura, y la crucial importancia de esa celebración en su circunstancia de 1963. Para que se tenga una idea de lo que estoy intentando decir, basta con recordar que el centenario de Casal no fue objeto de celebración pública, como tampoco fue demasiado brillante la que se dedicó a Rubén Darío en 1967. Las tensiones y ambivalencias que rodearon esos centenarios nos ayudan a comprender la silenciosa fiesta con la que se celebró a Casal. Roberto Fernández Retamar evoca aquellos días en que se aproximaba el temido centenario
Y cuenta, para quienes amábamos y amamos entrañablemente la obra de Darío, esa obra parecía presentar en Cuba un desafío particular. ¿Qué iba a hacer la Casa de las Américas? ¿Qué iba a hacer la UNEAC? Si es que iba a hacer algo en relación con esos centenarios. Y añade, inevitablemente tal pronunciamiento implicaría una toma de posición del socialismo latinoamericano en relación con quien había fundado la poesía moderna en nuestro continente. Pero era tenido por muchos como hombre desasido, descastado. 2 minutos. Desasido, descastado, cisneador. De manera semejante, en 1963, celebrar el centenario de Casal implicaba una toma de posición. Y los textos sobre Casal, publicados en ese centenario, el saldo que arroja ese centenario, es precisamente el de una tensión que es a su vez reflejo de la relación ambivalente de la cultura oficial cubana, tanto hacia Casal como hacia el modernismo en su conjunto. En definitiva, un reflejo de las difíciles relaciones entre cultura y política que desde 1961 ponían punto final a la luna de miel entre los intelectuales y la revolución y marcaban el tránsito desde una etapa de espontaneidad y pluralismo a otra de institucionalización y oficialización de la cultura. Contra todo eso, o con todo eso dialogaba también la Oda de Lezama a modo de, como os decía, homenaje, advertencia, reivindicación y autodefensa, por haber sido objeto de apelativos o calificativos muy similares a los que se usó para descalificar o sacar del canon poético cubano a Julián del Casal. Termino ya, habría mucho más que decir, pero les dejo el texto y les dejo las pinceladas para acercarse a él desde esas múltiples posibilidades. Y no quiero terminar sin parafrasear a nuestro anfitrión, a don Mario Benedetti, que decía: ninguna dictadura ha caído por un soneto, pero algo es algo. Muchas gracias.